Hola, en esta sesión veremos una primera versión del teorema de Cauchy, ya para el caso de una función analítica, para cuando tenemos una función definida en un disco. Este es el teorema que vamos a probar. Tenemos una función analítica en un disco abierto y vamos a probar que la integral de f a lo largo de cualquier curva cerrada, C1 por partes, es 0. Bueno, en realidad lo que probaremos es justo lo que está aquí abajo, que existe una función analítica del disco en los complejos tales que su derivada es exactamente la f minúscula. Este truco ya lo habíamos utilizado anteriormente. Definimos la f mayúscula como la integral de la f minúscula a lo largo de la curva que aparece en la figura, es decir, primero tomamos un segmento vertical y luego un segmento horizontal que unen el centro del disco con el punto Z. Entonces vamos a mostrar que esta función es de clase C1 y que cumple las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Para esto, pues calculamos la derivada parcial de f con respecto de la primera variable, que es por definición este límite. Y nos acordamos de cómo es que definimos f mayúscula. F mayúscula, aquí podemos seguirlo en la figura, de z más h es la integral a lo largo de un segmento vertical y luego nos vamos por un segmento horizontal hasta z más h. H aquí en este caso es real. Y f de z mayúscula es la integral a lo largo de un segmento vertical y luego un segmento horizontal que va hasta z. Entonces, la diferencia que aparece aquí en este límite no es más que la integral de la f minúscula a lo largo del segmento horizontal que va de z a z más h, el cual podemos parametrizar por medio de esta curva gamma 1. Entonces, a la hora de calcular esta integral, ¿sí?, que denotamos como si fuera con notación de intervalo, la integral de f desde z hasta z más h, eso lo podemos expresar de esta manera, como la integral de 0 a h de f de z más h, o sea, f de gamma 1 de t por gamma prima, gamma 1 prima de t. Y finalmente, aquí en esta integral, aplicamos el teorema del valor medio a sus partes real e imaginaria y hacemos tender h a 0, obteniendo que este límite pues es f de z. Entonces lo que obtenemos es que la parcial de f con respecto de x en cualquier punto z es igual a f de z. Y como nuestra función f minúscula es analítica en el disco, eso quiere decir que en particular pues es una función continua, por lo tanto la parcial de f mayúscula con respecto de x es continua. Y ahora veremos lo que ocurre en el caso de la parcial de f mayúscula con respecto de z. Recordando el lema de Bursat, vemos que es lo mismo definir a nuestra función f mayúscula yendo primero por un segmento vertical
lo voy a poner aquí abajo, y luego uno horizontal, y eso es lo mismo que irnos primero por un segmento horizontal y luego uno vertical, porque por el lema de Bursat, la integral de f a lo largo de este rectángulo es 0. Entonces eso quiere decir que da lo mismo irme por un lado que por el otro. Entonces ahora para calcular la parcial de f mayúscula con respecto de y, voy a irme justamente primero por un segmento horizontal y luego uno vertical, como está en la figura. Entonces pues calculamos la parcial de f con respecto de y, que sería esta expresión. Observen que esta expresión no es exactamente igual a la derivada de la función, como como en el caso complejo, ¿no? Sino que estamos simplemente calculando la parcial con respecto de y. Y ahora esta diferencia es, de nuevo, la integral de f minúscula a lo largo de este segmentito que está aquí en la figura. Esa curva la estamos parametrizando por esta función, gamma 2 de t igual a z más i por t. Y entonces a la hora de calcular esta integral, pues tendríamos f en gamma 2 de t, que es esta expresión, por gamma 2' de t, que es i, que ahí es la que aparece por aquí, ¿no? De nuevo, aplicando el teorema del valor medio a las partes real e imaginaria, tenemos que este límite de aquí no es otra cosa más que f de z, con su i que andábamos cargando desde antes. Entonces, pues lo que tenemos es que la parcial de f con respecto de y es i por f minúscula, pero f minúscula ya habíamos visto que era la parcial de f con respecto de x. Entonces obtenemos esta igualdad que no es más que la forma compleja de las ecuaciones de Cauchy y Riemann. Entonces, pues lo que tenemos es que la función f en mayúscula, sus partes real e imaginaria son de clase C1 y satisfacen las condiciones de Cauchy-Riemann, por lo tanto f mayúscula es analítica. Y finalmente, ya sabemos que podemos calcular la derivada de f mayúscula en términos de la parcial de f con respecto de x, que ya sabíamos que era f de x. Entonces, efectivamente, tenemos una función f mayúscula cuya derivada es la f minúscula y por lo tanto vamos a tener nuestra conclusión, que que la integral de f a lo largo de cualquier curva cerrada contenida en el disco va a ser 0. Como usamos el lema de Bursat en la demostración, podemos extender este teorema también a los casos que consideramos como lo que llamamos el lema de Bursat 2.0. Recordarán que en ese caso teníamos una función f analítica en todo el disco menos un punto por ahí, con la condición de que este límite es 0. Entonces de nuevo vamos a tener la misma conclusión, que la integral de f a lo largo de cualquier curva gamma cerrada, C1 por partes, va a ser 0. Como es la demostración, pues hacemos lo mismo que en la demostración anterior, solo observando que en vez de tomar un segmento horizontal y uno vertical, o al revés, digamos para evitar el punto problemático que está aquí en la figura, Z0, simplemente nos vamos del centro del disco a Z por una unión de segmentos horizontales y verticales, como está aquí, ¿no? Y eso siempre lo podemos hacer
evitando a Z0. Si de casualidad el punto Z0 problemático, digamos, es el centro, pues lo que hacemos es simplemente empezar en cualquier otro punto que no sea el centro y ya. O sea, el lema de Goursat nos permite empezar desde cualquier punto, ya sea el centro o cualquier otro punto. Y también tenemos el teorema de Cauchy en una versión mejorada. Tenemos un número finito de puntos, Z1 hasta Zn. Nuestra función es analítica en el disco, excepto en esos puntos, y en los puntos, digamos, problemáticos se satisface esta condición y nuestra conclusión es la misma. Aquí en la figura, pues lo que estoy haciendo es pensando que el punto, el centro no es un punto problemático, entonces yo puedo unir al centro con cualquier punto Z del disco que no sea estas C1, Z1 hasta Zn por medio de una poligonal formada por segmentos horizontales y verticales, de modo que nunca pasemos por estos puntos. Entonces definimos así nuestra función y como antes, pues su derivada va a ser la f minúscula. Ahora está este teorema, lo vamos a aplicar para obtener una fórmula famosa, la fórmula integral de Cauchy, de la siguiente manera. Tenemos, de nuevo, nuestro dominio es el disco. Tenemos una función analítica en el disco, tomamos un punto Z0 cualquiera y una curva gamma, que es la curva amarilla que aparece en la figura, que bueno, es cerrada C1 por partes y no pasa por Z0. Entonces se va a cumplir esta formulita de aquí. Dentro de poco vamos a ver algunas instancias particulares. La demostración de esto es, si recuerdan, ya vimos una demostración parecida anteriormente. Tomamos la función g de z igual a este cociente si z es diferente de z0 y f' de z0. Entonces, la función es continua en z0 y satisface la condición sobre el límite. El límite de g de z por z menos z0, ese límite es 0. Y por lo tanto la integral de g a lo largo de esa curva cerrada es 0. Y pues para terminar simplemente lo que hacemos pues es integrar esta parte, separamos y lo que obtenemos pues es exactamente esta expresión. Observen que esta integral que nos quedó aquí ya la habíamos mencionado antes y nos va a aparecer en muchos contextos, entonces vamos a decir unas cuantas palabras sobre ella. Estas integrales, vamos a hacer un ejemplo particular. Supónganse que tenemos un punto Z0, que tomamos la circunferencia de radio R con centro en Z0, que es la que aparece a la derecha, y la recorremos, digamos, con esta parametrización. Eso geométricamente querría decir que recorremos k veces esta circunferencia. Entonces vamos a calcular esta integral. Como podemos parametrizar la circunferencia de esta manera, pues haciendo los cálculos nos va a quedar esta integral, que si ven se anula
todo, digamos, la R con la R, la E a la IT con la E a la IT, sobrevive la I y lo que obtenemos es 2pi KI. Entonces, eso, eso quiere decir en particular que el número 1 entre 2pi i por la integral, en este caso pues es k, ¿no? Que era un natural en este caso. Digamos, la misma cuenta nos sirve si recorremos la circunferencia en el sentido de las manecillas del reloj. Es decir, también vamos a obtener el mismo resultado cuando k viva en los enteros. A este numerito que está aquí le vamos a dar un nombre especial que se va a llamar el número de vueltas de la curva gamma con respecto de z0. También se conoce como el índice de la curva con respecto de z0. Y lo vamos a denotar por esta expresión. Más adelante daremos algunas propiedades de este número de vueltas, pero podemos adelantar el teorema que aparece abajo, que nos dice que siempre este número de vueltas es un número entero para cualquier curva como la que está en la figura de la derecha. Es decir, si yo tengo un punto z0 que no vive sobre una curva y yo la recorro de una cierta manera, entonces esa integral me va a decir cuántas vueltas le doy a mi punto. Con esa definición, ¿no? Recuerden que estamos diciendo que el número de vueltas es 1 entre 2pi i por la integral de dz sobre z menos z0. Con esa definición, recuerden que habíamos obtenido esta fórmula y entonces al sustituir esta expresión llegamos a lo que se conoce como la fórmula integral de Cauchy. Esa fórmula pues va a ser muy importante, la mayor parte de las veces vamos a utilizarla cuando este número, el número de vueltas sea 1. Intuitivamente eso va a querer decir que nuestra curva da una vuelta con la orientación positiva alrededor de z0. Y en este caso pues vamos a tener que f de z0 se puede escribir de esta forma, ¿sí? Entonces vamos a ver rápidamente un ejemplo. Tenemos entonces nuestra punto z0, una circunferencia con centro en z0 y que es recorrida en el sentido positivo. Recuerden que es en el sentido contrario al de las manecillas del reloj. Entonces, por la fórmula que acabamos de obtener, f de z0 es esta expresión. Si parametrizamos nuestra curva de esta manera y hacemos las cuentas, lo que nos va a quedar es que esta expresión es igual a esta integral en términos de la variable t. Ahora, esta expresión, si se la quedan viendo fijamente, pues es una especie de promedio, es un promedio de los valores de f para los puntos de la circunferencia. Entonces, eso quiere decir que para cualquier función analítica, si estamos en esta situación que integramos sobre una circunferencia de este tipo, el valor de f en el centro pues es exactamente el promedio de los valores de la función a lo largo de la circunferencia. Eso va a ser una propiedad importante y que, bueno, también distingue a las funciones analíticas de las funciones diferenciables en general de R2 en R2. Entonces,
Por el momento, eso sería todo.